Muy buenas noches, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Qué bendición es en este día. Nosotros estamos entrenando nuestro nuevo podcast Sin Filtros, la conversación que otros esquivan. Somos el pastor Jaime Sánchez y el pastor David Veras, que estamos contigo en el día de hoy. Pastor David, qué alegría el poder en este día llegar a nuestra amada audiencia, a diferentes plataformas, tanto por Facebook Live como YouTube Live. Estamos llegando a diferentes hogares, diferentes personas, diferentes países. Pastor David Vera, ¿cómo se siente en este hermoso día? Bendecido, bendecido y muy contento de estar en esta plataforma. Permíteme primero identificarnos. Soy el pastor David Vera, fundador de la iglesia Evidencia de Gracia en el Bronx, 1635 de Grand Avenue en el Bronx, entre la 174 y Grand Avenue. Una iglesia para toda la familia, no hay límite allí, y el que allí llega no se quiere ir porque es un ambiente de gloria, donde el Espíritu Santo ahí se mueve con toda libertad, ya que él es el dueño y nosotros simplemente somos sus administradores. Contento en esta noche, claro. Queremos de introducción hacerle saber a la gente que no estamos acá para crear una controversia ni nada de ese asunto, sino para ayudar a aquellos hermanos en cuanto a que su fe sea más fortalecida en estos momentos que son tiempos muy malos. Así es, tiempos que estamos en tiempos finales. La Biblia dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Hay también lo que se llama la apostasía. Hay tantas situaciones que están sucediendo, falsos maestros, diferentes cosas que realmente la palabra de Dios no hace eco en el transcurso de los tiempos, ¿verdad? Pero realmente nosotros es nuestro interés llegar a ti con una palabra diferente. ¿En qué sentido? Una palabra sin filtro, que se puedan hablar cosas y temáticas que son tabúes usualmente dentro de las congregaciones, pero que con todo respecto a la pastoral, nosotros somos pastores. Soy el pastor Jaime Sánchez, pastor del Centro Bíblico del Bronx, Casa de Amor también en el Bronx. Estamos allí en el 3300 de la White Plains Road en el Bronx, Nueva York. Todo lugar, Allerton Avenue, Burke Avenue, Bronx River Park Avenue. Allí estamos en esas zonas aledañas. Así que como pastor entendemos que la palabra de Dios debe de ser sin mancha y debe ser no adulterada. Así que nosotros en este día queremos conversar las cosas que otros esquivan, hablar, la verdad. Y es por esa razón que con tanto respeto queremos llegar a ti en este día y que este podcast sea de bendición. Todos los miércoles estaremos llegando a ti aproximadamente a esta hora 7 de la noche, 8 de la noche. Estamos llegando a ti a través de los diferentes medios, tanto Facebook Live como YouTube Live. Así que vamos a hacer una oración, Pastor David, para así iniciar. Amén. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por la bendición que nos otorga en este día de poder, Señor, oh Dios mío, ser herramienta para y recurso para aquellos hijos e hijas espirituales, Señor, que tú tienes en esta tierra, que continúan no solamente abordando en el conocimiento, sino aplicando la palabra, como dice la Biblia, que el buen obrero aplica bien y traza bien la palabra de verdad. Ayúdanos, Señor, a entender temática, Dios mío, que muchas veces hay conjeturas, pero en este día yo sé que tú nos vas a ayudar, Señor, a poder aclarar muchas preguntas e interrogantes y conjeturas que muchas personas tienen, Señor. Que esta palabra no solamente sea para información, sino, Señor, para una aplicación que pueda surgir salvación, que el producto sea salvación, el resultado sea salvación y vida eterna en aquellas personas que necesitan, Señor, un encuentro contigo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén, pastor. Pues vamos a iniciar, pastor. Pues nuestro formato es hacer una pregunta y gloria sea al Señor y abordar en ella. Así que la pregunta de hoy, pastor David Vera, es: ¿cuál es la diferencia entre la salvación y la vida eterna? Mira, este es un tema que es muy importante. Estamos viendo, como te dije, tiempos malos y vamos a añadirle tiempos peligrosos donde nuestra fe es probada más que nunca. ¿Por qué? Porque hay situaciones muy difíciles, política, económica, de salud. Vemos el desorden que hay a nivel familiar. Ve lo que en estos días se está aceptando todo como algo normal.
Y esto lamentablemente se está introduciendo dentro de nuestras congregaciones cuando la Biblia dice que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces, en un tiempo como lo que estamos viviendo, es importante nosotros poder definir lo que es la salvación y lo que es la vida eterna. ¿Por qué? Porque creemos personalmente que la salvación es un asunto presente y que la vida eterna es un asunto futuro. Ahora, queremos dejar establecido del peligro que existe en uno de cuidarse en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te alejas de la palabra, termina alejándote de Dios. Oye bien lo que te digo. Cuando tú terminas alejándote de lo que Dios ha establecido, tú terminas alejándote de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es el mapa donde Dios nos ha dejado establecido a través del Espíritu Santo y hombre inspirado por Dios para que nosotros nos condujéramos por ella. Yo lamento mucho, gloria a Dios por aquello que Dios usa y creemos los ministerios, queremos el apostolado, queremos el pastorado, evangelismo, queremos los 5 ministerios, lo creemos, lo aceptamos. Pero eso se está mirando un poco de desorden del 90 para acá, donde hay mucha profecía, donde hay muchas cosas raras y se ha evitado la palabra de Dios. La gente prefiere escuchar una palabra de ánimo que meterse en la palabra de Dios. Y te voy a decir algo, es fácil servirle a Dios. Claro. Lo único que uno tiene que hacer es seguir los patrones de la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver el asunto de la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es que librarnos de algo. Ahora, escuchamos testimonio de personas. Hoy yo fui librado del alcoholismo, yo fui librado de sustancia controlada, yo fui librado del juego de azar, yo fui librado del chisme, del pleito, de la contienda, del adulterio, de la fornicación. Eso es salvación. ¿Por qué? Porque te están salvando de algo que a ti te oprimía. Hay lo que se llama liberación, hay lo que se llama sanidad, hay lo que se llama cambio. Claro, no vamos a decir que todas las enfermedades son demonios, son espíritus. No vamos a decir que todas las tendencias son espíritus, pero no podemos olvidar que el mundo natural es controlado por el mundo espiritual. Eso no podemos evitarlo. Ahora, hay un espíritu que es asignado a esa área. Por ejemplo, espíritu de enfermedad, hay un espíritu que es asignado a enfermar a la gente. Hay un espíritu de juego que impulsa a la gente a ver. Y casi todo el mundo quiere salir de esa situación, pero no puede. Solamente cuando la persona entrega su vida a Jesucristo, entonces el Señor, ¿qué hace? Lo libera, echando que fuera ese espíritu, y esa gente que queda salva de lo que a él le oprimía. Ok. ¿Entiende la idea? Estoy entendiendo y quiero Pastor David, hacer un paréntesis. Aquellas personas que se están conectando, gracias. Le pedimos que por favor comparta esta transmisión. Estamos en el podcast Sin Filtros, la conversación que otros esquivan. La pregunta de este día, de esta noche es: ¿cuál es la diferencia entre la salvación y la vida eterna? ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia en lo que es la salvación, lo cual el pastor David Vera está explicando magistralmente, y también la vida eterna. ¿De qué es realmente que somos salvos y qué es entonces la vida eterna? Okay. Por ejemplo, mira, una persona que es alcohólica quiere salir de la situación, sí, pero no puede. Personas que están en la calle, han perdido su familia, han perdido su salud. ¿Tú crees que eso es vida? No, está atado. Está atado. Eso lo oprime a él. La gente no lo dice, pero eso lo oprime porque esa gente no puede salir de ahí.
Yo he hablado con personas que lamentablemente están atadas con, que se echan mujeres con mujeres y hombres con hombres, y me han confesado a mí que ellos no quisieran esa vida, porque son discriminados, porque son maltratados. Ve, eso los oprime a ellos. Ellos quieren salir, pero no pueden. Una persona, por ejemplo, en el caso, conozco un caso de una persona que perdía $100 diarios en el casino, jugando, quería salir de eso, pero no podía. Y gastaba casi $700 semanal en algo que lo estaba oprimiendo, pero no podía salir. ¿Por qué? Porque eso se había convertido ¿qué? En una atadura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa persona escucha la palabra, recibe la palabra, le permite que Jesucristo entre a su vida, el Señor entonces ¿qué? Rompe esa cadena, que es lo que se llama la salvación. ¿De qué lo salvó? De lo que lo oprimía. Ahí está, ok. ¿Entiende la idea? Ahora el que era alcohólico ya no bebe. El que jugaba ya no juega. El que adulteraba y fornicaba ya no lo hace. El que mentía ya no miente. ¿Por qué? Porque eran cosas que el ser humano quiere salir de ella, pero no puede porque hay un espíritu que lo empuja a hacer esta cosa. Y de la única forma que la gente libre de esto es cuando Cristo entra en su corazón, como dice la palabra, y al que dijo libertare es verdaderamente libre. ¿De qué? ¿Libre de qué? De lo que lo oprime. Wow. Entonces, eso se convierte en salvación. Ya. Le decimos a la gente, mira, si quieres ser salvo, acepta a Cristo, pero no le explicamos de qué. Ahí está. ¿Salvo de qué? Salvo de lo que a ti te oprime. Exacto. O sea, que hay, cuando se refiere a la salvación, es indicativo de que es de algo que se te quiere o se te está librando. O sea, te están salvando de esta manera de vida, de esta atadura que tienes. O sea, va conectada a eso, no necesariamente entonces a la vida eterna, Pastor David. Es lo que usted nos quiere decir. Conectado. No. Ahora, Ok. mira el peligro de cuando nosotros nos dejamos mover por el sistema, por el ambiente, por la situación y empezamos a alejarnos de Dios. Sí. A medida que tú te alejas de la palabra y te alejas de Dios, te va acercando a lo que antes te oprimía. Wow. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Nota que no se está hablando de vida eterna. No. Se está hablando de salvación. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se va, se aparta de Dios, vuelve otra vez a donde, al lugar que lo oprimía. Ay. Cuando Pedro negó a Jesús, ¿a dónde tuvo que Jesús irlo a buscar? Al mismo lugar. Al mismo lugar donde lo encontró. Porque el ser humano tiende a volver a la situación. Ahora, cuando el ser humano pierde esa salvación, el cristiano pierde esa salvación por descuidarse en Dios, por apartarse de Dios, entonces ¿qué? Viene un espíritu que estaba en él antes, pero que fue echado fuera y busca que 7 peores, y ahora ese espíritu gobierna junto con 7 legiones más, y dice que el estado de ese hombre presente era peor que el que estaba antes. Ahora se perdió la salvación que tenía y ahora es más difícil que vuelva otra vez a conseguir la salvación. Entonces, en ese caso, la salvación se puede perder. Entonces. Pero claro, mira lo que dice Pablo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pero la pregunta sería, ¿escapar de qué? Ajá. La pregunta. Porque si decimos, vamos a escapar del infierno, no podemos porque no estamos en el infierno. Entonces, la pregunta es, ¿de qué vamos a escapar? De lo que antes Ya está. a nosotros nos tenía atado, que nos oprimía. Vamos a la Biblia. Claro. Vamos a la Biblia.
En Lucas capítulo 8, versículo 47 a 48. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos el caso de una mujer que por 12 años, oye bien, por 12 años tenía un flujo de sangre. No vamos a entrar en que si era cáncer, si que no nos vamos a entrar en eso. El caso es que la mujer tenía un problema. Tenía un derrame de sangre por 12 años y dice la Biblia que había buscado ayuda en todos los médicos y nadie había podido resolver ese problema. Entonces ella escucha, wow, qué importante cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo. Escucha que Jesús andaba por su ciudad. Wow. Óyeme, Jesús no iba a sanar a ella. Jesús iba a un caso especial. La hija de Jairo se había muerto, sí. Pero esta mujer aprovechó porque conocía del poder de Dios. Conocía de lo que Jesús podía hacer y dijo, esta es mi oportunidad. Y esta mujer entonces, entre la multitud, la gente conoce quizá la historia, toca el manto. Y Jesús dice, de mí salió poder. Aquí está la cita bíblica. Dice, cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Y él le dijo, hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado o te ha salvado, ve en paz. Tu aquí fe dice, te ha salvado. Aquí dice salvado. Salvado. En Lucas capítulo 48 dice, y tu fe te ha salvado. ¿Pero salvado de qué? De lo que estaba, de la situación en la que estaba. 12 años de sufrimiento. Exacto. 12 años de sufrimiento que nadie se lo podía resolver. Jesús no le está hablando de vida eterna. No. Le está hablando de salvación. Wow. ¿Salvación de qué? De lo que a ella le oprimía. Pero está bien, supongamos que ha sido una casualidad, que el escritor se equivocó. Supongamos que el escritor se equivocó y en vez de poner vida eterna o librarla del infierno, puso salvación. Okay. En Marcos capítulo 10. Marcos 10. Marcos 10, 51 y 52. Por favor, Pastor Jaime. Okay. Leamos. ¿Qué dice? Marcos 10, 51 y 52. Marcos 10, del 51 al 52. Dicen las escrituras. Gloria a Dios. A ver. Disculpe. Sí, disculpa que el internet aquí está y estoy en el teléfono. Ok, vamos, dice. ¿Lo tiene ahí? Sí, disculpe. Dice, entonces, dejando su capa, después que él empieza a vocear, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, él te llama. Él te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quiere que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. La vista. Parece que él había visto antes, porque dice que recupere o que recupere la vista. Y dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía Jesús su camino. Tu fe te ha salvado. Pero lo salvado de qué? De la vista, de la ceguera. Porque esto a él lo oprimía. Porque parece ser que veía antes y perdió la visión. Ahora está rogando a Jesús que le devuelva la vista. Y Jesús le dice, tu fe ha hecho que yo haga el milagro en ti. Oh, wow. Y Jesús le dice, vete, que tu fe te ha salvado. Te ha salvado.
Entonces Hebreo habla muy claro en el capítulo 2, 3 y 4 sobre que nosotros no podemos descuidar esa salvación. ¿Sabe cuántas personas hoy lamentablemente volvieron a mirarse atrás como la mujer de Lot? Eso dijo, acuérdense de la mujer de Lot. No miren hacia atrás. Gente, por ejemplo, te voy a dar el caso de mi testimonio de mi papá. Un hombre que Dios lo liberó del alcoholismo, estaba contento en Dios, ferviente en la fe, Dios lo estaba bendiciendo. Te estoy hablando de un hombre que empezó a tomar desde jovencito y fumaba muchísimo. Dios lo liberó de eso. Dejó de fumar, dejó de beber, tenía ya casi un año limpio. Y le vino una situación donde él empezó a quejarse y a lamentarse. Y esta situación lo llevó a que se bebiera un trago de alcohol. Alguien que supuestamente estaba para ayudarlo en la fe, lo que hizo fue que no cumplió con lo que dice la palabra. Si tú que estás fuerte, ves tu hermano que comete una falta, con palabra de mansedumbre restaurarlo. Él no recibió esa ayuda y del trago siguió por ahí para abajo bebiendo y lamentablemente lo encontraron muerto en Bayside Walton Avenue. Se cayó en un hoyo, borracho, y ahí murió. Wow. Un hombre que Dios lo había liberado. ¿Qué pasó? Descuidó la salvación. ¿Y qué lo llevó a la muerte? Lo que a él lo oprimía, de lo que Dios lo habría librado, de lo que Dios lo había librado. Entonces la idea es que no podemos descuidar nuestra relación con Dios, porque a medida que vamos descuidando esta salvación, esta relación con Dios, nos vamos acercando a lo que antes nosotros vivíamos. Y lamentablemente muchas personas, Pastor Jaime, han vuelto a esa vida por esa misma situación, porque se han descuidado en las cosas de Dios. Wow. Mire, pastor, analizando ahora entiendo, ¿verdad? Qué excelente, porque estamos hablando sin filtro. Este es el podcast, conversando lo que otros esquivan. Nosotros estamos trazando lo que es verdaderamente y muy claramente lo que es la salvación, utilizando los versos bíblicos dados, ¿verdad? Donde Jesucristo, después de haber libertado a las personas que libertó o sanó de una enfermedad, de una situación de ataduras espirituales, Él le decía, tu fe te ha salvado. ¿Por qué después de hacer una liberación, de hacer una sanidad, Él en vez de decir, te has ganado la vida eterna, Él lo que dijo fue, te ha salvado tu fe? O sea, te ha ayudado a salir de la condición en la que tú estabas. Te ha salvado. Entonces, por eso dice la palabra, por gracia sois salvos. No de nosotros, sino que esto es don de Dios. O sea, por gracia el Señor se digna a desatarnos. Él fue ungido para libertar, para al oprimido, al que está esclavo, a sacar al preso de la cárcel. Esa condición, cuando Él te saca, cuando Él te liberta, cuando Él te sana, eso se refiere a salvación. Jesucristo de esa manera hablaba, decía, tu fe te salvó, te ha salvado de la condición en la que estaba. Entonces, por esa razón es un poco la confusión, y hago la pregunta que va en relevancia a la pregunta tema del día de hoy: ¿cuál es la diferencia entre la salvación y la vida eterna? Que hay una gran diferencia. Entonces sí podemos decir en categoría de que sí es posible que la salvación se pierda, porque varias veces en las escrituras podemos ver y vislumbrar que hay dirección o directriz de parte del Señor cuando Él indica, el que pone la mano en el arado que no mire atrás. O sea, hay una opción de mirar atrás, de devolverse, de volver al vómito, de volver a su estado a su estado
como estaba antes. Y el estado postrero de esa persona viene a ser peor que el primero. Entonces, sí se pierde, porque cuando los enfatizamos así, lo que estamos diciendo es que el que se descuida puede volver a la condición de atadura en la que estaba, y por lo tanto ahí perdió la salvación, que fue la que libertó o lo sacó de esa condición en la que estaba. Pastor David. Mira, te voy a dar un caso. Hay personas que creen, no vamos a entrar en ese tema, cada cual piensa como quiera. Hay Claro. personas que creen que Judas se salvó, otros creen que Judas se perdió. No vamos a entrar en ese tema. Pero Judas no era tesorero simplemente porque era tesorero. Me imagino que tenía que saber de contabilidad. Y se cree que Judas trabajaba con el gobierno de Roma como parte de contabilidad. Él sabía de números. Él sabía lo que estaba haciendo. Es decir, que él estuvo muy cerca de la finanza. Y es posible que esa cercanía a la finanza lo tenía atado. ¿Por qué? Porque cuando él se descuida en Dios, porque fue un descuido, acuérdate que el Señor le dijo, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Porque, entonces, cuando Satanás entra en el corazón de una gente, es porque ya el Espíritu Santo no está ahí. Wow. Porque ya se fue. El Espíritu Santo primero te habla, te trata, te convence. Si tú no entiendes, simplemente se va, porque él no puede trabajar con gente que no siga dirección. Y Judas, mira qué lo llevó a él a la horca. El dinero. Se le cuidó en Dios y parece ser que volvió. Claro, estamos haciendo una más o menos una hipótesis. Una hipótesis. Ve, con lo que él trabajaba, eso lo llevó a él a la muerte. Mira, nosotros recibimos una noticia una vez de alguien que le dio un blackout y el cerebro se le inflamó. Nos llamaron para colar. El doctor dijo, miren, esta persona puede morir en 5 minutos, en 10 minutos, 1 hora, media hora, pero no hay solución para ella. Somos aquí en el Bronx. Wow. Y nos llamaron, fuimos y oramos. Si no subimos arriba, desde abajo, oramos por esa persona. Y luego el doctor bajó y dijo, algo ha pasado. Todo se normalizó. Fuimos a la casa de esta persona, le llevamos culto, le presentamos a Jesús como opción, salvación, como vida eterna y como un canal para que ella sea salva. Ella dijo que no quería nada con Dios. Fue a su país en un diciembre. Dios la libró de un problema en la cabeza. Y lamentablemente el esposo, que tenía una pistola legal, no se sabe qué pasó, se le zafó un tiro, el tiro le dio ahí en la cabeza y la mató. Wow. No es coincidencia. No es coincidencia. De lo que el Señor la había salvado, ahí terminó por rechazar el amor de Dios. Entonces, ¿dónde queremos llegar? Que lamentablemente, Pastor Jaime, muchas personas se han devuelto. Sí. Y hoy día están siendo oprimidos. Wow. Por una situación peor que la que estaban antes. ¿Por qué? Porque descuidaron la salvación que el Señor le había dado. Ahora, vamos a ver lo que es la vida eterna. La vida eterna comienza cuando tú te vas de aquí. Ya. ¿Por qué? Ahora, la vida eterna tiene cierta relación con la salvación. ¿Me explico? Por ejemplo, una gente que haya sido librada del alcoholismo se mantiene limpio. Y no es que no va a tener lucha, porque cuando tú eres libre de algo, cuando tú eres salvado de algo, tú vas a tener esa batalla todos los días hasta que tú te mueras. Por eso que existe lo que se llama grupo de alcohólicos anónimos. Por eso que hay programas para que la gente se mantenga libre. Pero
cuando eso son la gente que no sirve al Señor, pero cuando la gente sirve al Señor, no tiene que ir a programas, no tiene que ir a grupos, a menos que vaya a colaborar dando su testimonio, porque Cristo lo liberó, Cristo lo salvó de eso. Ahora, si él se descuida, vuelve ahí y va a tener que volver a Alcohólicos Anónimos. Ahora, cuando una gente muere cumpliendo y protegiendo su salvación, entonces califica para la vida eterna en Dios. Y son dos cosas muy diferentes. Claro, de una depende la otra. Y cuando nosotros somos salvos, entonces viene ahora lo que se llama que tú tienes que mantenerse ¿qué? Santo. ¿Qué es santo? No es que tú no vas a tener tentación. ¿Con qué te van a tentar? Con lo que tú fuiste librado. Sí, usualmente es así. Si tú fuiste librado del adulterio, olvídate, por más feo que tú seas, la mujer te va a llover. Si tú fuiste librado del alcoholismo, óyeme, siempre va a haber gente que se tu trago. Porque tú vas a estar tentado con lo que tú estás luchando. Esto es una vida, por eso que no podemos descuidarla. Esta liberación, esta salvación. Porque entonces cuando nos mantenemos santos y morimos, entonces cualificamos ¿para qué? Para una vida eterna. Si nos descuidamos en la salvación, en la liberación que tenemos, por descuidar las cosas de Dios y morimos, entonces hemos perdido la vida eterna para con Dios. Wow. Yo estoy analizando, pastor, que quizás hay personas preguntándose, ¿verdad? Y queremos hacer en este día, hay libertad. Esto es un podcast, estamos transmitiendo, llegando a ti a través de Facebook Live, estamos también por YouTube Live. Si tú tienes alguna pregunta, estoy monitoreando los chats para ver si tienes alguna pregunta, puedes hacerle algún comentario, algún aporte. Es bienvenido en cualquier de las plataformas. Yo me imagino que hay personas quizás que en esto se pueden confundir, pastor, ¿verdad? Se pueden confundir por el simple hecho de que siempre han entendido que la salvación salvación es una vida espiritual, ¿verdad? Una vida espiritual, vivir bajo un régimen en el que yo me aparte del pecado, ¿verdad? Y pueda entonces así lograr ser salvo y pasar a la vida eterna. Entonces, usted está diciendo, pastor, por lo que entiendo, y quizás hay muchas personas haciéndose la interrogante, que muchas veces nosotros nos descuidamos de no caer en la condición pasada, que usualmente nosotros nos preocupamos de si hago esto, hago lo otro, me estoy ganando la salvación, ¿verdad? Si estoy trabajando en la obra, si estoy haciendo esto me garantiza salvación. Y muchas veces atendemos cosas que creemos que con ello nos va a añadir o nos va a asegurar la salvación, pero terminamos distraídos y descuidamos el área donde o la condición en la que estábamos, que fuimos libres, y muchas veces por causa de ese enfoque a algo que quizás sí tiene mucho valor, pero descuidamos. Por eso dice, no hay que dejar de hacer una cosa para hacer la otra. Entonces mucha gente se enfoca en ciertas cosas y es allí que en el frugor del mucho hacer terminan cayendo también. ¿Por qué? Hay gente en asignación, hay gente en el ministerio, hay gente en muchos lugares ejerciendo de una manera impresionante, pero terminan cayendo en el mismo pecado del que los libraron o fueron salvados cuando estuvieron en el mundo, pastor. Mira, la salvación para mí, claro, todo el que estoy yendo no tiene que estar de acuerdo, cada cual puede tener su propia idea, su propia opinión, pero la salvación es presente. La salvación es un asunto presente. Exacto. Dice Pablo, vuelvo y lo repito en Hebreo capítulo 2, 3 y 4, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande?
Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿De qué nosotros somos salvos? ¿De qué somos salvos? De lo que a nosotros En el tiempo presente. nos oprime. Exacto. Ahora, una cosa es que tú seas salvo de lo que te oprimía y otra cosa es la asignación que a ti te dan en el reino. Así es. Por ejemplo, yo vengo y supongamos, soy alcohólico. Eso me tiene en la calle sufriendo, cogiendo frío. No tengo donde comer, comiendo de la calle. Que yo he visto esos casos con personas que hoy son ministros, que están libres y están exitosos. Escucho una palabra de alguien que está evangelizando. Entrego mi vida a Jesús. Empieza la transformación en mí. Ya no bebo, tengo un trabajo, consigo un apartamento, empiezo a congregarme. Dios ahora me levanta como evangelista y tengo que una asignación que no tiene que ver absolutamente nada con lo que Dios me ha librado. Ahora, si yo como evangelista empiezo a descuidarme en Dios, vuelvo y repito, voy a alejarme de Dios y voy a acercarme otra vez a donde yo estaba antes. Wow. Y se pierde entonces esa salvación de la cual yo experimenté cuando Cristo vino a mi vida y vuelvo a qué, no tan solo el alcoholismo, sino otras sustancias que son dañinas para el cuerpo. Ahora, si yo me mantengo como evangelista puro para Dios, haciendo el trabajo y muero, entonces ¿qué? Yo alcanzo la vida eterna en Dios. Si muero como alcohólico, entonces alcanzo la vida eterna, pero perdido. O sea, muerte eterna. Muerte. Claro. Porque el ser humano es eterno. Claro. El ser humano no desaparece. Es eterno. Entonces, la pregunta, pastor, bébase un traguito de café ahí, porque sí estamos, ahora se pone, vamos recio ahora. Entonces, aquellos que dicen que esto es por gracia y no por obra, que la salvación ya fue comprada y que Jesucristo fue que la otorgó y el que da algo no lo quita. Entonces, basado en esa manera de pensar, que hay muchos teólogos que así es que pues escriben la salvación y hacen énfasis de que no se pierde por causa del que la dio, no la quita y se te dio de gratis. Por tal razón, tú la siempre la tendrás. No. ¿Tú qué opinas de eso, pastor? Es una teología, siempre salvo, así no es. Exacto. Ahora, cuando hablamos de que esto es por gracia, estamos hablando de que ningún ser humano era merecedor de eso. Porque de que te sacaran de esa condición. La palabra gracia es misericordia. Ahora bien, vámonos a lo práctico. Tú trabajas un trabajo secular. Te dieron el empleo, tú estás recibiendo los beneficios porque cualificaste, pero tú no eras merecedor de ese trabajo. Porque hay otro que tiene más capacidad que tú y no se lo dieron. Pero tú le caíste bien al jefe y el jefe te quiso de ese trabajo. Pero tú empiezas a ser irresponsable, a llegar tarde, a no cumplir, a no llamar, a esconderte en el baño para no hacer el trabajo y el jefe te descubre, te da un chance, pero tú sigues la misma, te da otro chance y tú sigues la misma. ¿Qué va a hacer el jefe contigo? Varón, yo creo, varón, que votado, varón. Y te voy a decir algo, el reino de los cielos es más exigente que aquí en la tierra. Estamos hablando, óyeme, si Dios no se la pasó por alto a Moisés, no se la pasó por alto a los hijos de Aarón, no se la pasó por alto a Coré. Óyeme, a Nabucodonosor que lo honró y porque se creyó grande, lo puso, le cambió la mente como un animal. Y entonces el punto es que lamentablemente por ese tipo de enseñanza es que la gente abusa Pastor,
Y antes de entrar a lo que es la pregunta de lo que es la vida eterna, para darle bien, bien duro ahí de lleno, yo quiero hacerle, sale de mí esta pregunta, realmente es una pregunta que me llegó ahora y yo creo que tantas conjeturas que hay se pueden hacer. Y, por ejemplo, antes de el mismo Judas entregar a Jesús y traicionarlo, ¿se consideraba el salvo? Entonces, Claro, era parte del equipo. porque fue salvado de la condición en la que estaba. Claro, era parte del equipo. Ahora, pastor, ¿se perdió Judas? Bueno, es un asunto. Mira, la Biblia habla que, aunque claro, algunos le atribuyen eso a Satanás, pero dice que nada más se perdió uno, el hijo de perdición. Ajá. No era que se tenía que perder, sino que su corazón estaba ya entregado a eso. O sea, pero en el caso de que si el mismo apóstol Pedro se hubiese condado sin arrepentirse después de haberlo negado y hablar malas palabras de Jesús y no se hubiese arrepentido, ¿usted cree que se hubiese salvado? Poco se salva. Entonces ahí podemos ver que la salvación se pierde. Pero claro, pero oye, el mío, pero es que, óyeme, no estamos, no, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo... No es que la salvación se pierde, porque estamos ligando la salvación con la vida eterna. Ahí está. De él. Estamos hablando que la salvación tú la puedes perder cuando tú regresas otra vez a lo que tenías atado. Porque cuando te alejas de Dios, tú vuelves a lo que te tenía atado antes. Ahí que perdiste esa salvación. Si la mujer del flujo de sangre hubiese hecho, qué sé yo, vamos a poner algún pecado, podía volver ahí al flujo de sangre. Sí. Óyeme, aquella mujer que la cogieron adulterio, Jesús le dijo, vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Ella fue salva. ¿Pero de qué? De ser apedreada. Salva de ser apedreada. Wow. Entonces la gente no entiende lo que es la salvación y se descuidan en Dios. Wow. Entonces vuelven, se descarrían y ojo, vuelven otra vez al lugar donde estaban antes. Y lo vemos en tantos casos de gente que tuvieron sustancias controladas, Dios lo libró, Dios lo salvó de eso, estaban limpios, se descuidaron y volvieron a la droga. Y ahora, porque ahora no tan solo es una situación, son diferentes situaciones que ocupan a ese hombre, porque ahora son 7 espíritus peores. Sí. Pero su condición durará hasta que se arrepientan, porque si vuelven y se arrepienten. Ahora, si él logra encontrarse con Jesús otra vez, que tú le des la oportunidad, porque hay una cosa, mira, dale la oportunidad a Jesús, no, somos nosotros que tenemos la necesidad de que Jesús nos dé la oportunidad a nosotros. Claro. Si él logra encontrarse con Jesús otra vez y Jesús tiene misericordia, Dios vuelve otra vez y lo salva. El que confesare su pecado y se aparta, alcanzará que misericordia, alcanzará la gracia de Dios. Entonces, lo que queremos en esta noche, Pastor Jaime, es dejar en el corazón a la gente, no confusión ni nada de eso, sino que no se le cuiden las cosas de Dios. Amén. Esa es la idea. Porque si perdemos la liberación que tenemos hoy, vamos a volver a lo mismo. Vamos a volver al pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Yes. Muerte espiritual que nos van a llevar tarde que temprano a la muerte física. Yes. Y esa muerte física nos va a llevar a una separación de Dios para toda la eternidad. ¿Dónde? Aunque alguien diga que el infierno no es real, la Biblia dice que sí. Es un lugar de tormento. Y lo más triste es pasar billones de años en una vida eterna de sufrimiento. Wow. Y
cuando pasen todos esos billones de años, entonces es cero. Y hay que comenzar otra vez billones, billones, billones y billones de años. Simplemente por no mantenernos firme en esa salvación que el Señor nos dio hoy. Wow. Entonces, la vida eterna, pastor. Yo sé que hay eco en la palabra del Señor, siempre me recuerda aquel joven que él había heredado, era un joven rico y había heredado, si era joven, pues la riqueza que había tenido, me imagino que fue por herencia, ya que era joven y era rico. Me imagino que a esa edad era porque los padres eran ricos o alguien murió en la familia y le dejó una herencia. Por eso él se atreve a preguntarle a Jesús, ¿cómo entonces yo heredo la vida eterna? Entonces, haciendo mención de la vida eterna ahí, pastor, entonces en esa explicación magistral, denos esa pincelada necesaria para entender entonces qué es la vida eterna. Mira lo que Jesús le dice. Jesús no le está hablando a él de salvación. No, no, no. No está bien que no esté hablando de salvación. Ni él pregunta por la salvación. Él no dijo, ¿cómo puedo ser salvo? Porque es que el muchacho, Es lo que quería la vida eterna. no, porque es que el muchacho está caminando conforme a lo que la ley demandaba. Sí, él dijo, he guardado los mandamientos, he hecho esto, Yo he guardado todo lo he hecho. Así lo dijo. Pero yo quiero saber, asegurar, si me falta algo para yo heredar la vida eterna. Entonces, ahora mira, Jesús ahora quiere librarlo de lo que a él lo ataba. Wow. O sea que él no era salvo. No. Sí, es verdad. Por eso que Jesús le dice, dile, mira, vende todo lo que tú tienes. Ahí está. Y dáselo a los pobres. ¿Y qué le dice Jesús? Y te garantizo el cielo. Entonces, ¿qué dice? Oye lo que dice la Biblia. Que por cuanto él tenía mucho dinero, se entristeció y se fue. Y oye, Jesús amó a ese joven. Pero él dejó a Jesús y se fue tras lo que a él lo ataba. Wow. Jesús quería salvarlo de esa dictadura, de ese asunto. Porque en él había una inquietud. Sí. De qué pasaría si un gran anhelo. Un anhelo, quería la vida eterna. Quería la vida eterna, pero también tenía el asunto, la atadura de la riqueza. Entonces hay gente buscando la vida eterna, pero atado, pastor. Claro. Ay. O sea. Que hasta que no son. O sea, no salvo. Gente buscando la vida eterna, pero no han sido salvos. Pero mira, hay gente, hay gente que están atados con la riqueza. Por eso Cristo dijo, ustedes no pueden servir a dos señores. O le sirven a Dios, o le sirven a la riqueza. Hay gente que están atados a la riqueza. Hay gente que están atados al vientre y a la comida. Oye, hay gente que no pueden vivir sin comer. Eso es una atadura que lo van a llevar tarde que temprano a una enfermedad física. Yes. Y cuando viene a Jesús, que es lo que se llama la glotonería. Glotonería, claro. Entonces, cuando Jesús entra a su vida, esa gente, esa atadura, son librados de esa atadura. Wow. Yo he hablado con personas que me dicen, no, es que yo no puedo vivir sin comer, cuando yo no como estoy nervioso, cuando estoy con lo otro. Son ataduras. Entonces, cuando Jesús llega a la vida de esa persona ¿qué? Es salva. ¿De qué? De esa glotonería que tenía. ¿Te das cuenta? Sí. Si nosotros entendemos este asunto, óyeme, te aseguro que vamos a vivir cada día más cerca de Dios. Para no caer otra vez en lo que Dios nos ha librado. Wow. Wow. Si tú me estás entendiendo en esta noche. Y ojalá que aunque sea una persona pueda entender este asunto. Y está tan claro porque ahora que podemos vislumbrar un poco más y ampliar un poco la mala perspectiva, podemos ya entrar versos bíblicos que son base fundamental, a lo mismo que hay un verso bíblico que le pone lo que es la cereza del pastel, y es: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre.
Era libre. Libertad, libre de qué, de tu condición. Libre, libre. ¿Sí? Jesucristo cuando habló de su ungimiento, él dijo que fue ungido para estas cosas. Liberar, abrir los ojos, sacar de la cárcel. Fue lo que él vino a hacer. En la cruz, él murió para libertarnos del pecado y de la muerte. Entonces, mira esto, mira qué interesante. ¿Sí? Primero, el Espíritu Santo convence de lo Sí, que estamos haciendo está mal, exacto. de lo que estamos haciendo está incorrecto. Cuando Él te convence y tú aceptas, porque óyeme, una persona que es alcohólica no puede salir de la situación hasta que no reconozca que hay que hay un problema. Y eso es todo el sentido de la palabra. Un matrimonio no se arregla hasta que ambas parejas no entienden que hay un problema. Wow. Pues cada cual va a querer establecer su derecho. Una persona que está usando sustancia controlada no va a poder salir de esta situación si no reconoce que tiene un vicio. Así es. ¿Entiendes? Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo es que te convence de que tu situación no te va a llevar o no va a terminar de buena forma. Entonces, cuando Él te convence por la palabra, entonces tú le das entrada a Él o Cristo a través de Él, entonces ve lo que es la liberación. Y cuando tú eres libre, se completa la salvación. Amén. Gloria a Dios. Y permanecer ahí garantiza la vida eterna. Entonces, permanecer ahí garantiza exactamente la vida eterna. Tú sales de este cuerpo, físicamente te moriste, aunque el cristiano no muere, dice la Biblia que el cristiano casi que duerme, pero no duerme. Es un término que se utiliza humanamente para dar a entender que la gente está en descanso. La gente va al paraíso. Mira, te voy a otro dato, bien importante. Cuando Jesús está en la cruz, dejó ladrones, que ya no eran ladrones porque no tenían que robarle, pues ya estaba en la cruz. Y uno le dice, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y el Señor le dice, tranquilo, que desde hoy tú estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿De qué le estaba salvando Jesús a él? De ese castigo que estaba recibiendo en ese momento. Wow. Ay. Pastor, ok, entonces yo sé que ya estamos llegando a la recta final de este podcast. Hermano, estamos en Sin Filtro, la conversación que otros esquivan. Y realmente, pues es nuestro primer día, nuestra primera vez que estamos contigo. El pastor David Vera es mi persona, el pastor Jaime Sánchez. Hay una última pregunta, pastor, porque estamos en recta final. Paso. Despacio. Mire, pastor, me llega a la mente. Entonces, ¿cuándo es que te escriben el nombre en el libro de la vida? Porque el que no se halló inscrito al final en el libro, ese fue llevado a la muerte eterna, al lago de fuego. Cuando entendemos, es permanecer en la salvación que nos garantiza o libre o en la condición de libertad a la que fuimos llamados por Cristo, que nos ponen el nombre, nos escriben el nombre en el libro de la vida, o esto es automáticamente que sucede en el sentido de que soy libre en ese segundo, mi nombre es escrito en el libro. Mira, cuando tú naciste, Cuando yo nací, tú no podías salir del hospital. De nuevo, Y no exacto. te escribían en el libro. O sea, el empadronamiento, como se dice. Desde que tú naces, Sí, me registra. por lo menos aquí en Estados Unidos, Sí. no puedes sacar al muchacho del hospital No. si no queda registrado. Sí, es cierto. Por eso piden el nombre que le dé. Wow. Automáticamente tú entras en Jesús. El acta de nacimiento te la cambian. Ay. Porque como tú eres un pecador, la Biblia dice que era hijo del diablo. Ajá.
Por eso. Pero automáticamente tú aceptas a Jesús. Entonces dice, y lo que le aceptaron, le dieron la potestad De ser. llamado hijo de Dios. Ahí está. En Entonces, el momento que lo acepta. tú tienes que, entonces automáticamente te consideran hijo de Dios. A ti, ese nacimiento espiritual tiene que aparecer registrado en un libro. Entonces donde dice, el que no sea yo en ese libro, lamentablemente. Ay, ay, ay. No nació de nuevo. No, mira, cuando tú ves Gálatas capítulo 5, hay una lista de todo lo que el ser humano tiende a practicar. Sí. Todo el ser humano, aunque me diga que no, una de esas practica. En categoría. Yo creo que es categórica. Generalmente, Sí. la única gente que dejan de practicar esto son los que aceptan a Jesús como Salvador y son guiados por el Espíritu Santo. No están bajo esa ley, No, este control y dominio de las porque ya tinieblas, que no salieron se han de pasado el dominio de la luz, o sea, de Cristo. ya salieron de ahí. Ahora, si se descuidan, vuelven a practicar lo que Gálatas capítulo 5 habla de las obras de la carne. ¿Y qué dice? Y lo que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Practicar no es lo mismo a cometer un error en un momento aislado o así. Alguien puede caer. Mira, una gente puede fallar. Falla. Una gente puede fallar. Cualquiera puede fallar. Pero reconocemos y el Señor nos perdona. Ahora, cuando una gente se hace ya eso como algo normal y lo vive haciendo. Habituado. Entonces, mira, dice que entonces ya no hay más revisión. Wow. Y ahí se pierde, volvemos otra vez, ahí se pierde que la salvación y en un futuro la vida eterna en Dios. Wow. Increíble. Óyeme, se pierde la salvación porque vuelve donde estaba antes, que es pecado, y como está en pecado, también pierde el beneficio de la vida eterna en Dios. Aleluya. Pero no pierde la vida eterna en el infierno. O sea, la muerte eterna. No pierde la eternidad. No pierde la eternidad porque somos eternos. Pero no pierde, lo que pierde la eternidad para la que pierde la eternidad en Dios. Con Dios. El reino de Dios. Exacto. Separado de Dios por siempre. Por siempre. Esa es la muerte eterna. La separación de Dios para siempre. La eternidad en el juicio. En el juicio. Sí. En la condenación. En la condenación eterna. Condenación eterna. Tú ves que habla de vida eterna. Sí. Que es en Dios, pero también habla de la condenación eterna. Condenación eterna. Entonces, todo depende de cómo nosotros caminemos en Dios. Wow. Para vivir una vida feliz, para vivir una vida tranquila, para vivir una vida en paz, para vivir una vida sin atadura, para vivir una vida sin vicio, para vivir una vida sin pecado, mantenernos en él. Amén. Porque si nos descuidamos, vamos a perder todo lo que Dios promete en el futuro. Después que nos... Amén. Que Dios nos ayude, Pastor David. Bueno, gloria sea al Señor. Qué bendición realmente, Pastor David. Llegamos al final de este podcast sin filtros. La conversación que otros esquivan. Pastor, gracias. Realmente qué bendición poder nosotros ser impartidos de esta manera y cómo no solamente información, sino ir a la luz de la palabra. Sabemos que hay muchas personas que sé que se van a beneficiar, los que están con nosotros live y también los que van a estar ya escuchando esta grabación en nuestro podcast. Así que le damos gracias, Pastor. Queremos hacer una oración, ¿verdad? Por favor, tenga la amabilidad, Pastor, para así luego dar nuestra información de nuestra iglesia una vez más para aquellas personas que quieren conectarse con nosotros y nuestro ministerio. Pastor David.
Sí, nosotros somos el Ministerio Evidencia de Gracia. Estamos ubicados en la 174 y Grand Avenues en el Bronx, entre 174 y Grand. Se llama la iglesia Evidencia de Gracia o Evidence for Great Church. Así que estamos ahí los domingos. Ya a las 10 de la mañana tenemos nuestra primera actividad, una clase que se llama Capacitación Cristiana. Y luego a las 11 tenemos un break donde compartimos unos alimentos con los hermanos. Y a las 11:20 más o menos arrancamos con el servicio de adoración en la tarde. Así que le esperamos. Amén. Así que déjeme hacer también yo introducirme una vez más. Pastor Jaime Sánchez, Centro Bíblico del Bronx, Casa de Amor, una familia, una casa. Allí estamos en el 3300 de la White Plains Road en el Bronx, Nueva York. Los jueves también a las 7 de la noche estamos en impartición y ministración, un servicio magistral para la gloria del Señor, donde le damos esa libertad siempre al Espíritu Santo para que Él nos ministre y Él nos imparta. También los domingos a las 11 de la mañana estamos en nuestro servicio Reunión Familiar, allí con los brazos abiertos para recibirte. También los últimos domingos de cada mes, estamos en nuestro servicio de inglés, solamente en inglés. Así si tu idioma es el inglés o te sientes más cómodo en el idioma inglés, puedes llegar por nuestra casa. Allí puedes tú recibir también la palabra de Dios en tu idioma, en inglés. Así que te bendecimos. ¿Quieres saber más de nosotros? Pues estamos en diferentes sitios web. Estamos primeramente en el www.cbcasadeamor.org y en la plataforma Facebook Live, y también estamos en YouTube como Bronx Casa de Amor. Así que te bendecimos. Pastor, ahora sí puedes. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, por la bendición, la oportunidad que tú nos has dado de poder traer esta palabra con el objetivo de que alguien sea edificado en su fe y su fe sea más fortalecida cada día. Sí. Ayúdanos, Señor, a mantener esta salvación de la cual tú nos la has dado gratuitamente, Dios mío, entendiendo que si nos descuidamos en ti, Dios mío, podemos volver de donde tú nos sacaste. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, por el pastor Jaime y por toda persona que nos ha escuchado y que nos va a escuchar. Que esta palabra, Dios mío, yo sé que no quedará en el vacío, sino que hará en el efecto positivo que tienen que hacer en los corazones. En el nombre de Jesús, te damos gracias a mí. Amén. Muchas bendiciones, pastor. Gracias. Siempre. Abrazos.